Emilia Pérez, una obra de arte. Como, bueno, te lo mereces por pendejo, ¿no? Oye. Yo les llamo hipócritas. No venimos a decir que es una buena película. Venimos a decir que tiene todo el derecho de existir. El ser aburrido no te lo puedes permitir. Y el Oscar es para Enigma Sonoro. Enigma Sonoro, temporada número 2. La caída de Emilia Pérez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Enigma Sonoro. Este episodio ya confirmado como uno de los episodios malditos de nuestra segunda temporada. Y vamos a hablar de un tema que es por demás singular. Yo creo que por eso se nos está metiendo aquí el chamuco. Vamos a hablar de esta avalancha que ha ocurrido en internet, de este fenómeno social que ha sido, pues, el vorágine llamado Emilia Pérez, ¿verdad? Nos vamos a trepar también a la ola nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? Si ya todo el mundo hizo escarnio de esto. Entonces, en un podcast que busca promover el pensamiento crítico, vamos a platicar sobre esto. Y pues para ello, como en cada uno de estos episodios, pues doy la más cordial bienvenida a mi amigo y coanfitrión, César Lugo. Bienvenido, César. Gracias, excelente colega y anfitrión, presentador de este programa que es Enigma Sonoro, que igual les habla de extraterrestres, conspiraciones, control mental, exorcismos, que de un musical. Se llama Emilia Pérez, una obra de arte. Man to woman, a woman to men. Man to woman. From penis to vagina. Bien, ¿y de qué trata Emilia Pérez? Si es que no han estado debajo de una roca todo este tiempo, les aviso que hay spoilers, les voy a contar una pequeña sinopsis. Emilia Pérez es un musical dirigida por un francés, Jacques Audiard, el objeto del odio de toda una nación en el último par de meses. Y la trama va de un narcotraficante que decide transicionar de sexo, de hombre a mujer. Para esto busca la ayuda de una abogada, una excelente abogada, aunque menospreciada en su trabajo, como todos nosotros, interpretada por la actriz estadounidense Zoe Saldaña, la cual se encarga de buscarle los mejores médicos para ayudarle en su procedimiento médico. El conflicto viene cuando, años después de transicionar y desaparecer de México, decide regresar y reunirse con su esposa y con su hijo, los cuales lo creían muerto, y se va a vivir con ellos sin que ninguno de estos lo reconozca. ¿Aló? La señora Hillard, supongo. Sí, soy Miranda Hillard. Emilia, por favor. Ah, sí. Pase, por favor. Gracias, linda. El problema viene cuando su ex esposa encuentra un amante y decide emprender una relación amorosa con él. Entonces, el lado malote de El Manitas, el cual era el nombre del narco mexicano, pues se pone celoso y desata una serie de eventos funestos que llevan a un final no feliz. Bueno, feliz para muchos que la vimos que por fin se terminaba, pero al menos no en la trama inicial. La pregunta con la que me gustaría iniciar esta discusión con mi compañero es: Julio, ¿por qué es una película tan polémica y está realmente justificado el odio que se le tiene a esta película? Pregunta también, ¿vamos a criticar a la obra o al artista? Adelante. Pues fíjate que no sabemos realmente por qué haya sido tan polémica y por qué haya causado tanta indignación. No sé si es por tomar, pues con singular alegría los elementos de una cultura, meterlos a una licuadora y
presentar un tutti frutti al mundo acusando de que eso es México. No sé si el tema esté relacionado con seguir haciendo clichés y estereotipos y apologías al narcotráfico y a la figura del mexicano. No sé si a lo mejor el enojo y la indignación esté poniendo el acento con tocar un tema muy sensible como es las desapariciones de las personas, finalmente en este contexto de violencia, o si sea porque es una película que habla de mexicanos donde técnicamente no hay mexicanos, o quizá porque el guión está hecho casi con el traductor de Google, o tal vez sea el tema de que es un musical donde pues como que las canciones no están chidas, o no sé qué de todos estos elementos sea lo que haya causado el revuelo y la indignación. Vamos a empezar por uno de los principales reclamos que se le han hecho a la película. Y el primero de ellos a nivel popular es el de tomar con frivolidad uno de los temas más sensibles que nos aquejan, sobre todo en el norte del país, a los mexicanos, que es el narcotráfico. Y el reclamo que se le hace es de que lo toma de una forma superficial, de que solamente es un gancho para presentar a México ante el mundo de una forma exótica, extraña, que genere morbo, ¿no? Desde la perspectiva del europeo blanco privilegiado que conoce México solamente en las playas de Cancún, en la Riviera Maya, que conoce únicamente esa parte de México, pero no la problemática real. Un tema que ha sido abordado de forma más original, más graciosa y más profunda en otras películas de duración parecida y con un presupuesto mucho menor. Pongo nada más una de las que a mí en lo personal más me ha gustado, que es La Ley de Herodes, o una que lo aborda de una forma un poco más macabra, pero cómica también, que es El Infierno. Desde ahí me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Es realmente frívola la película? ¿Se merece toda esa crítica que le han hecho? Pues fíjate que yo creo que hay muchos temas en paralelo ahí. Creo que el enojo es legítimo por parte de, pues sí, de los mexicanos, pero que también hay ahí un tema muy escondido que tiene que ver con una hipersensibilidad que también tenemos, con un nacionalismo que últimamente se ha puesto mucho de moda, y también con un cuestionamiento que hacías, no sé si ahorita o en las juntas previas que hemos tenido para la creación del episodio, donde se abordaba el cuestionamiento sobre la validez del artista expresar su punto de vista pues con total libertad y obedeciendo finalmente a sus criterios y a su propuesta, y no tanto finalmente a lo que un grupo de personas en el poder o una cultura considere deseable, ¿verdad? Entonces, creo que ahí también, porque digo, ahí es legítimo finalmente el poder dar una opinión. El tema, creo que lo que no ayuda son las formas, como siempre, ¿verdad? El veneno está en la dosis. Creo que puedes meterte a decir algo, a incluso un discurso, un punto de vista, pero el problema es este aspecto que mencionaste muy bien. De repente ese sesgo de superioridad o de inferioridad con el que es tratado el mexicano, el abordaje de la película, este asunto clasista, este asunto de promover estereotipos y decir que así es. Entonces creo que eso es la parte que ha hecho que se genere tanta polémica, que no han ayudado a que eso que tal vez era una idea interesante, pues sea procesada y vista pues con interés o con juicio crítico. Creo que de repente este asunto de caer como piraña cibernética se debe a que lastima y trastoca muchos puntos sensibles. ¿Acaso somos el Álvaro Cueva de los podcasts? Y vamos a decirle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo
que si no entendieron a Emilia Pérez es porque son unos ignorantes y no saben apreciar el arte, o estamos tratando de decir que, aunque es una película que sí, a mí me pareció pésima porque la vi contra mi voluntad, es mala, pero creo que no es la asquerosidad que muchos han dicho, en el sentido de que tiene algunas cosas rescatables, ojo, en el aspecto técnico. Yo creo que puede tener un valor como una propuesta, como una película, pero evidentemente es una película mala, ¿no? Sin embargo, pareciera que este asunto de trastocar de esta forma la hizo más popular de lo que realmente era. Pienso que a lo mejor si no le hubieran dado tanta importancia hubiera pasado sin pena ni gloria, porque no es un buen musical, ¿no? Eso definitivamente. Entonces, creo que el tema estuvo ahí en también la fibra que tocó, que generó reacciones sobre reacciones, ¿no? De manera exacerbada, toda esta hipersensibilidad que fue desatando, y mucho tuvieron que ver los personajes implicados, y finalmente pues este posicionamiento pues con rencor, con clasismo, con ojetes, ¿no? Voy a hacer una observación temeraria y voy a atreverme a decir que todo empezó, la indignación empezó cuando escucharon hablar español a Selena Gómez. Por el pobre de Eugenio Derbez, que le echaron caca ahí también. Y los odio más por tenerme que estar hacer estar de acuerdo con Eugenio Derbez, pero tuvo razón, ¿no? O sea, no manches, hizo una crítica que es válida al trabajo del artista, no hizo una crítica personal, tengo que reconocerlo, y eso desató una reacción negativa por parte de ella, y bueno, al final creo que muchos tuvimos que darle la razón a Eugenio Derbez, ¿no? Y no sé si te pasó, pero por ejemplo, yo veía la película y yo la sentía súper extraña. Digo, ya vimos que Selena Gómez pasó a la historia con la icónica frase de me punza o me duele la vulva. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Me ¿No? duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Es la frase más romántica que he escuchado últimamente. Y ni a un pinche reggaetonero se la he oído, ¿no? Pero bueno, a ver, eso, pero también no te daba la sensación como de no sentirte respetado al escuchar el fraseo y todo, porque realmente el guión parecía hecho con Google, ¿no? Cuando tú metes inteligencia ahí artificial con Gemini, ChatGPT, etcétera, pareciera que el guión estaba construido desde ahí. De hecho, es otra de las críticas que se le han hecho, porque lo más probable, porque no tuvieron ayuda de nadie que los asesorara en cómo traducir ese guión a un español correcto, pongámoslo, vamos a decirlo así, porque imagínate, el guión hecho originalmente en francés, por alguien que no habla español, obviamente, luego traducido con un traductor automático como Google al español, pues obviamente no iba a ser un español que fuera agradable a los nativos, bueno, a la gente de México, que realmente hablamos el idioma, ni nadie lo habla así, nadie dice me duele la vulva, ¿no? No, pero aparte la construcción sintáctica estaba de la chingada, ¿no? Sí, escuchabas así de, ¿qué dijo? ¿Por qué siempre hay que cenar guajalao? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento dices una frase como esa? O desde el momento en que ponen cárcel en una de las escenas en vez de penitenciaría, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, creo que mucho del odio surgió a partir de la interpretación de Selena Gómez, porque los gringos la ven como una mexicana, cuando en realidad es descendiente de mexicanos de tercera generación, nacida y criada en Estados Unidos, que no sabe hablar español. Esa es la realidad. Entonces, cuando te dicen, esta es una mexicana, y la escuchas hablar, pierdes toda la conexión que podrías haber hecho con la película. Y dices, no, esto no es una película hecha para mexicanos, es una película hecha para hablantes no nativos.
No, y que el director salga a decir que porque que escogió este elenco donde no hay mexicanos, porque no hay figuras, no hay actrices mexicanas reconocidas, pues también es una patada en los huevos, ¿no? Ya Seguramente después, provocó la indignación de mucha gente. Ajá. claro, y entre otras declaraciones que hizo también, como el que cuando le preguntaron si había estudiado para hacer la película sobre México, dijo, no, todo lo que... No, porque ya lo sabía todo antes de hacerlo. Entonces provocó todavía más indignación y le echó leña ahí a la hoguera, ¿no? Para quemarle las patas al francés. Fíjate que ahí también hay otro elemento que a mí me parece muy interesante y quisiera preguntártelo. Hay también mucha indignación y se ha convertido en todo un tema y realmente me gustaría saber tu punto de vista por la protagonista que es Carla Sofía Gascón. Esta actriz, que es una actriz transgénero, y bueno, donde ella también acusa de, pues finalmente, un complot en su contra, pues por ser una mujer trans, y acusa a sectores conservadores, pues finalmente de promover este linchamiento mediático en las redes sociales, que sí creo ha sido desproporcionado. Sin embargo, pues también su comunicación con el público no le ha ayudado nunca, porque desde incluso antes de que transicionara tenía una mala relación con el público y la prensa, y hay evidencia de ello. El tema es que a mí me sorprende de repente que acuse de discriminación en estos espacios que se han abierto, como es el lugar que ocupó ella, cuando en México, pues por ejemplo, tenemos gente que se ha hecho icónica y que ha ganado reality shows que también pertenece a la comunidad trans. ¿Tú crees que el mexicano todavía le duele, le indigna ver una trans en la pantalla y que le remueva ahí algunas fibras que no le gusta? Es una pregunta complicada, pero voy a tratar de responderla. La respuesta corta es sí. Sí, porque cada vez que ponen a alguien que no es un blanco, vamos a ponerlo, mucha gente empieza con la acusación de, esa película es woke. Hay mucha tela de donde cortar el tema. Creo yo que esa es una de las razones. Dos, obviamente, siendo una minoría, está expuesta a la poca aceptación que se le tiene, salvo en algunos lugares como en la Ciudad de México, donde ya es mucho más normal. Pero vamos, vete tú muy al norte del país y vas a ver que cualquier cosa que tenga que ver con LGTB está prácticamente condenada al fracaso por ese machismo que llevamos impuesto desde hace mucho tiempo. Yo en lo personal, a mí me vale pito las preferencias de cada quien, pero sé que a mucha gente no. Entonces, la respuesta corta es sí. La respuesta larga es no, pero hay sus excepciones. Y una de esas excepciones... Sí, adelante. Y decir un aplauso para Lugo, que tiene una respuesta violenta para erradicar la violencia contra un sector vulnerable. Vas muy bien, amigo. Pues estoy tratando de dar una explicación sencilla. Entonces decía yo que en lo personal a mí me vale pito la sexualidad de cada quien. Y no me molesta que haya la representación de minorías en las películas. Creo yo que fue víctima en parte, ojo, de eso Carla Sofía, al ser reconocida, porque le cayó una maldición por decirlo así, al ser la receptora de tantos reconocimientos antes del Oscar, y finalmente terminó por perjudicarla. Así lo veo yo. Fíjate que el tema que abordas a mí me parece sumamente interesante.
Horacio Villalobos, que es un comunicador muy divertido y talentoso, también mexicano, dice o habla cuando toca el tema de la diversidad, de la inclusión y de la corrección política, que es como un pastel de mierda cubierto de betún, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente se discursa el tema de la inclusión, se discursa el tema de la equidad y género, estamos llenos de muchos discursos que evidentemente intentan visibilizar a grupos que históricamente han sido vulnerables. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre, sigue existiendo sesgo, discriminación, y un amplio rechazo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la transexualidad que estamos abordando aquí a propósito de Emilia Pérez. Es un tema fuerte, ¿no? Sin embargo, pareciera que sí te acepto o acepto al transexual siempre y cuando es esta imagen del transexual alburero, chistoso, divertido, que diga pendejadas, que me haga reír, porque la loca, porque es como mi payasito. Así como a la comunidad gay, el ser jotito era lo que vendía por muchos años en la televisión, y era la única manera en la que un gay podía salir en la televisión, se hacía el papel del jotito chistoso. Ahora pareciera que es el rol que heredaron la comunidad trans, ¿no? Si eres chistoso, si joteas, si dices cosas chistosas, entonces sí el apapacho. Pero de repente, si pretendes venir con otra postura, otras formas, inmediatamente es el rechazo, y el argumento es porque es un señor, porque no es mujer, y todo esto que se supone ya habíamos aprendido y ya habíamos avanzado y ya nos habíamos educado, ¿no? Por eso se vuelve un tema realmente controversial. Ojo, estamos hablando de lo que ocurre como fenómeno social. No estoy defendiendo ni a la película, ni tampoco a Carla Sofía Gascón, porque sí reconozco que estamos analizando si el rechazo viene, como ella dice, de la transfobia. Sin embargo, cuando estamos desglosando una serie de argumentos, vemos que mucho tuvo que ver también pues el hacerse un tirano cuando pretendía hacerse la víctima, también cuando ella ha tenido actitudes pues nada consideradas con otros sectores vulnerables también, ¿no? Cuestionables, cuando menos. Exactamente, ¿no? Porque de repente pareciera que aquí el juego es al que se deje o al que se apendeje, hay que hacerlo menos, ¿no? Entonces, si eres trans, puedes chingarte a los negros. Si eres negro, puedes joder a los pobres. Si eres pobre, puedes chingarte al gordito. Y así es una cadenita de discriminación y de sometimiento hacia el otro, ¿no? Yo tengo una hipótesis y me gustaría saber tu opinión. Creo que la difusión de todas estas minorías, hablamos de diversidad sexual, ha sido aprovechada por las grandes corporaciones porque resulta a fines últimos monetizable. Eso de sacar sus banderitas el día de la diversidad sexual y que las marcas empiecen a poner los arcoíris en sus empaques, les ha redituado de forma económica porque eso es lo que se ve como socialmente aceptable, no porque realmente se crea que esa minoría merezca los derechos que debería tener. Pues claro, se ha capitalizado y pasa en todos los rubros, ¿no? O sea, no es privativo de la comunidad LGBT, lo que sea, ¿no? O sea, creo que ha pasado en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, también se ha hecho lo mismo con la comunidad indígena de nuestro país, ¿no? De repente, por ejemplo, sí, nuestros indígenas, sí para la foto, sí para la artesanía que tanto nos gusta, pero no para la igualdad y equidad y justicia en los derechos, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo, ¿no? Este planteamiento que hace Horacio, que la corrección política, lo políticamente correcto, la inclusión, pues es un bonito pastel de betún que en el fondo ya sabemos que tienen. Y fíjate que aquí lo interesante también, este tema también que está muy presente sobre la transexualidad y cómo la aborda la película. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que se queda en la forma y no aborda el fondo. Pareciera nada más un pretexto, ¿no? Exacto, era un pretexto, no era la intención de la película, creo yo. Y ojo, tampoco estoy diciendo que sea una buena película, tendremos que hacer eso, de hincapié en eso cada vez que estemos desarrollando un punto, o si no vamos a pasar a la historia como los que defendimos a Emilia Pérez. Como los defensores de Emilia Pérez. Y no es así. Pero tampoco, también algo que es cierto y creo que coincidimos es, si bien es cierto, puede no gustarnos, pasa hasta ahí. Cuando algo no te gusta, pasa si no lo ves o lo ves y lo dejas ahí. Ya de ahí a convertirte en una piraña cibernética, a denostar, a destruir carrera, a convertirte y acusar así de manera categórica, como se ha hecho, en contra de cualquier persona, personalmente sí me parece una actitud deleznable. Y también habla mucho de esto que pasa mucho en las redes sociales, y perdón que lo diga, pero pareciera que estamos como los perros de rancho. Nada más los primeros saben por qué ladran, los otros ya no, pero siguieron ladrando, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí como sociedad, como comunidad, como persona, estamos mal. Totalmente de acuerdo, se lo tomaron muy personal. Y te aseguro que mucha de la gente que estaba más en contra de esta película y que más la denostaba, ni siquiera la había visto porque se estrenó, creo que el estreno oficial fue en noviembre del 24. Y fue uno de los últimos lugares, en México fue uno de los últimos lugares donde se estrenó en cines la película, ojo. Creo que en noviembre de 2024 fue en Netflix, si estoy bien. Pero en cines fue uno de los últimos lugares donde se presentó, porque ya se veía venir por parte del director y de la productora todo ese rechazo del público mexicano, ¿no? Pero sí, volviendo a la pregunta que me hacías, en cuanto a la representación de la sexualidad en la película, creo que es mínima, es muy superficial, porque se aborda cuando Carla Sofía, que es que en el inicio de la película representa a El Manitas del Monte, uno de los apodos más temidos del cine contemporáneo, ya está a la mitad de la transición, porque él dice que ya ha tomado hormonas y tiene los pechos aumentados de tamaño. Y luego pasamos cuando ya es totalmente una mujer, ¿no? Cuando ya ha transicionado totalmente a mujer y se acabó, de ahí en más no se aborda el tema de la transexualidad en la película. Y aquí viene la segunda parte de mi respuesta. Creo que no era lo que pretendía la película. Sí, creo que fue a lo que las críticas le dieron mucho peso, y en realidad a mí me parece que dentro del argumento solo juega un pretexto narrativo, ¿no? O sea, pudo haber transicionado, pudo haberse puesto como Frankenstein, pudo haberse hecho perro, ¿no? O sea, al final del día era únicamente una especie de pretexto narrativo como para hacer una especie de Conde de Montecristo, donde me parece que el tema central pues es esta redención, este perdón, este momento de resignificar en la vida, que a mí, a nivel de análisis filosófico, me parece mucho más interesante, ¿no? El tema de tú cómo ves este argumento, pues, ¿no? Sobre el perdón y la redención que plantea. Hubiera sido algo mucho más interesante de desarrollar, y finalmente el tema de la transición fue un tema secundario. Imagínate, y quiero que me contestes esta pregunta ahorita, imagínate qué hubiera pasado
si Emilia Pérez no hubiera sido víctima de todo el odio de los mexicanos y se hubiera centrado únicamente en su desarrollo técnico y artístico. ¿Crees que hubiera ganado más Óscares de los que ganó o que hubiera estado justificado los que actualmente ganó? No, yo creo que igual que hubiera quedado, hubiera pasado sin pena ni gloria porque es una mala película. A ver, debemos de entender esto. Creo que el tema de toda esta polémica también tiene que ver con cómo se deciden los premios Oscar, ¿no? Para empezar, tenemos que entender que hay una academia y la academia funciona como un conjunto de iniciados con amor al cine que van a quienes les mandan un link por internet y tienen acceso a un sinnúmero de películas, pero es así, un sinnúmero de películas, para ver y empezar a votar y a dar sus opiniones, para ver cuál es la candidata o cuál queda en la terna o lo que se arme, ¿no? Y es un número abismal, por lo tanto, entenderemos que hay películas que ni siquiera son vistas. Por lo tanto, productores y directores tienen que iniciar una campaña casi política y de marketing con entrevistas, declaraciones en medios, etcétera, para lograr que la gente de la academia pues ponga los ojos en su película, ¿sí? Adriana Barraza, una de las mexicanas nominadas al premio Oscar, platicaba, ella también es miembro de la academia, platicaba que tan solo, por ejemplo, para armar el tema de la nominación a mejor película, mandaron 100 películas. Imagínate quién va a ver 100 películas en unos meses, porque les dan unos meses, para ver cuál es candidata al premio de mejor película en el Oscar. Evidentemente nadie. Por lo tanto, se hace este asunto de marketing para que los de la academia digan, voy a ver esta, voy a ver aquella. Y es más o menos como van conformando las que logran ser nominadas, ¿no? Entonces, si no generas polémica, pues evidentemente no eres visto. ¿Me estás tratando de decir que el ganar un Oscar no significa que seas una buena película? No, exactamente, justamente eso es lo que te quiero decir, porque han pasado infinidad de películas que se han hecho un clásico y que no recibieron premios Oscar, ¿no? Y por ejemplo, incluso también hay géneros que la academia particularmente odia, como la ciencia ficción y el terror, que siempre pasan sin pena ni gloria y que tiene muy buenos valores de producción y clásicos que nunca fueron premiados. Por ejemplo, como la película de este año que estuvo ahí, que fue la de Demi Moore, la de La Sustancia. Para mí fue una excelente película con un guión excelente, con crítica social además, que no era necesario, pero era muy bueno, y con muy buenos efectos especiales. O que me dices, ¿no? De Mick Jagger dando, que pudimos tener la foto icónica de los premios de la Academia de este año, a Mick Jagger dándole un premio a Elton John, y no fue así. Fue a Mick Jagger dándole un premio a una canción justo de Emilia Pérez. Las de Batman hay unas muy buenas y también pasaron sin pena ni gloria. O sea, sí, hay que entender. Entonces, el punto es que el tema con las nominaciones, pues es una campaña. Gana la que más invierte en promover mejor su película. Yo recuerdo muy bien el día que Black Panther ganó el Oscar. Una película de superhéroes, con un guión mediocre, con efectos especiales terribles. Estamos totalmente de acuerdo en que los premios Óscares no premian la calidad artística únicamente, sino que van, para al parecer, tienen que ir marcando una serie de puntos de ok, estos puntos están todos marcados, le va a gustar a la academia y la academia se tiene que fijar en ella, ¿no? Entonces, creo yo que ahí fue donde recuerdo, al menos yo, que empezó a perder mucha de su credibilidad la academia. Por supuesto, pero es un sistema complejo también, entenderás, ¿no? O sea,
el tema, por ejemplo, imagínate, 100 películas nominadas, pues sí tiene que haber alguna forma de ir procesando y de ir filtrando tanta información. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esta campaña de Emilia Pérez, y justamente en esta campaña, en este ejercicio de promoción, es donde creo que le da el tiro de gracia su protagonista, una persona que tiene la simpatía que tenemos nosotros haciendo podcast, dando declaraciones fuertísimas, ¿no? Porque fíjate que con esta Carla Sofía Gascón, yo ya le había identificado como que una entraña muy, muy rara. Cuando no era Carla Sofía, cuando estaba aquí en México y participó en esta película con Gonzalo Vega de Nosotros los Nobles, por ahí tenía o unas declaraciones de repente o muchos problemas con la prensa, porque él va por la vida pensando que es intenso, piensa que es, no sé, Robert De Niro, Al Pacino, ¿no? Y entonces imagínate que te pongan a hacer Nosotros los Nobles, seguramente le pesa terriblemente en su currículum. Entonces siempre ha visto con cierto clasismo y desprecio tanto a los mexicanos como el trabajo que hizo aquí en México. Y es muy conocido, muy popular en el medio de que no tenía los mejores modos. Evidentemente esto sí es una manera de ser, es una singularidad de la persona, muy su pedicure, muy sus traumas, y no lo vamos a linchar por eso, ¿no? Pero desde ahí viene este constructo de un personaje que después transiciona en la vida real y que pues se vuelve también como que carga con mucho resentimiento. Lo que es un hecho es que creo que hizo declaraciones muy desafortunadas, pero en honor a la verdad te voy a confesar algo. A mí sí me partió el corazón verla destrozada en una entrevista que dio cuando pues explotó todo esto de sus declaraciones y todo, ¿no? Y entonces me pregunto sobre el derecho legítimo de la corrección política que tenemos todos a reclamarle a una figura ser o no ser. ¿Tú qué piensas de eso? Primero, creo que Nosotros los Nobles estuvo divertida. A pesar de que sale a la Raki, Sí. creo que tiene lo suyo, estuvo divertida. Yo no sabía que ahí salía Carla Sofía antes de transicionar. Y tuve que revisar la ficha técnica de IMDb para ver, y bueno, ya corroboré que sí era cierto. De hecho, somos como perros de rancho que si ni es española, es de Puebla, porque ahí en la película hay un personaje de español y Gonzalo Vega le dice, tú no eres español, tú eres de Puebla, ¿no? Y de ahí se agarraron, ¿no? Ajá. Y segundo punto, aludiendo a la pregunta que me hacías y a la que es más importante, de juzgar su vida personal a raíz de una película que se ganó el odio de todos, creo que tienes razón de que exageraron porque podría ser ella una persona cuestionable, que aceptémoslo, todos tienen sus muertitos ahí guardados en el armario. Y no se habría conocido todo esto si es que no hubiera sido expuesta ella al escrutinio surgido a partir de una horrenda película. Y hay mucha gente que te aseguro que seguramente es peor, y todos lo ignoran esos pasajes turbios, ¿no? Si todos jugaran con las mismas reglas, no tendría ningún inconveniente, pero en este caso no es así. Creo que se aprovechan de esa exposición que tuvo este personaje para hacer leña del árbol caído. Que podemos hacer un podcast aparte para cuestionar cada uno de los tweets que se aventó esta mujer, claro que sí, pero creo que eso no es lo que le importaba a la gente. Lo que le importaba a la gente era encontrarle algo para seguir haciendo escarnio de ella.
Ese es Y mi... fíjate que es horrible lo que está ocurriendo. Y yo te platicaba en alguna de las reuniones que habíamos tenido que, bueno, siendo una generación que aprendió a utilizar el Internet estos fenómenos nos fueron llegando hacia cuentagotas, yo recuerdo mucho un momento, y lo platicábamos ya, en el que un personaje, un funcionario público hizo una declaración en torno a su punto de vista sobre Juan Gabriel, sobre el trabajo de Juan Gabriel. Estaba hablando de su música y decía que a él no le gustaba y decía que no lo despreciaba por jota, lo despreciaba por loca, por tanta lentejuela, ¿no? Y entonces se causó un revuelo en las redes sociales porque casi cómo te atreves a criticar a San Juan Gabriel, ¿no? Patrono de la masculinidad mexicana. Y entonces de repente esto obligó a tomar la decisión de despedir de su empleo y cargo a este personaje. A partir de ahí empezamos a ver un fenómeno cada vez más frecuente en el Internet, que fue ya no tomar decisiones ni por democracia, ni por legalidad, porque parece incluso que también las leyes se flexibilizan si esto se sale de control en el Internet, y pareciera que pasamos a nuevas formas de expresar la voluntad popular y de las masas, que fue de repente este asunto de los sectores que se mueven, los grupos que se mueven en el Internet y que son capaces pues de destruir vidas, de generar fenómenos, de hacer ladies, lords. Lo vimos ahora también con la muerte de Daniel Bisoño, ¿no? Mucha gente haciendo escarnio, que si porque él se la pasó hablando, que si porque no sé qué tanto, ¿no? Y de repente leías unas cosas horribles, ¿no? De que merecido lo tiene y el karma se paga. Y yo decía, pues yo no sé cuándo Daniel Bisoño habló de estos pendejos que están tan encabronados, ¿no? Porque parecía que había atacado a su mamá, a su hijo, que les hizo algo, ¿no? Y esta entraña, de verdad que creo que es un mosaico de lo que somos como sociedad. Dice mucho de lo que tenemos que aprender y también de los pendientes que tenemos por trabajar, ¿no? Porque pasó con esto de Daniel Bisoño, pasa cuando sale alguien a hacer alguna declaración que no gusta, y perdemos de vista el sentido a veces de los discursos y descontextualizamos con una facilidad extraordinaria, ¿no? Al mismo Eugenio Derbez, cuando dio un punto de vista, lo primero que hicieron fue lincharlo, y ya después cuando todo mundo le pareció que sí, la película era un asco, ay, no regresaron a levantarlo, ¿no? Así como, bueno, te lo mereces por pendejo, ¿no? Oye, ¿no? Bueno, el personaje del que hablas, que hizo las declaraciones de Juan Gabriel, es Nicolás Alvarado. Lo recuerdo porque salía en La Dichosa Palabra. Dichosa Palabra, sí. Y yo también lo recuerdo muy bien y pensé, aunque yo no soy fan de Juan Gabriel, nunca fui fan de Juan Gabriel, reconozco que era un gran artista, eso sí, pero no era el tipo de música que a mí en lo particular me gusta escuchar. Válido. Y pensé, aludiendo a lo que tú decías también, pero es que nadie tiene el derecho de expresar su opinión, por impopular que sea. Hay formas, lo reconozco, tal vez las formas que usó fueron algo ofensivas, ¿no? Para mucho, pero la reacción, estoy de acuerdo que fue desproporcionada porque le afectó en su vida laboral e incluso en su vida personal, hasta donde tengo entendido. Sí, por supuesto. Causándole sí. conflictos en su lugar de trabajo. Exacto. Y bueno, aquí también hemos hecho opiniones, hemos dado opiniones muy impopulares, incluso cuando empecé yo diciendo Emilia Pérez, esta obra maestra, pero supongamos, Julio, supongamos que tú y yo estuviéramos haciendo un podcast alabando la calidad técnica y artística de Emilia Pérez. Tenemos el derecho, tenemos
la obligación de cambiar o de modificar nuestras opiniones solamente porque van a estar en contra de las corrientes principales. Yo creo que tenemos todo el derecho y la libertad de hacerlo, y justamente de eso va este podcast, no para defender a Emilia Pérez, pero sí para decir una cosa que a mí me parece sumamente importante. No venimos a decir que es una buena película, venimos a decir que tiene todo el derecho de existir y toda la libertad de expresarse. Y a ti, tú tienes también todo el derecho de que no te guste. Y cuando algo no te guste, pasas y no lo agarras, no lo consumes, no lo ves, ¿no? Lo dejas pasar. Ah, lo vi y pan, se pasó. Pero que también parte del análisis al que queremos llegar hoy es a que tenemos que hacer también un llamado a cómo reaccionamos como sociedad, porque pareciera que vamos como pirañas cibernéticas, ¿no? Y esto puede acabar muy mal. Yo de repente, por ejemplo, cuando vi la entrevista que le hicieron a Carlos Sofía Gascón, que evidentemente también me pareció que quería victimizarse, que de repente también ahí encuentras como un doble discurso, pero yo decía, si una persona se llega a descomponer tanto, se llega a afectar tanto y por ello hace una tontería, ¿quién es el responsable? El que le escribió que era una mala actriz, el que le escribió que era hombre, el que le escribió que pinche español, que no eres mexicano, o sea, pareciera que todos participamos de ello, ¿no? Y eso se me hizo terrible porque se llama linchamiento, ¿no? Y entonces creo que tenemos que también aprender y educarnos como sociedad, porque no podemos permitir este tipo de cosas, ¿no? Creo que hay algo que se llama libertad y tenemos que privilegiarla por sobre todas las cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo les llamo hipócritas. Hipócritas sí. Porque no recuerdo a nadie que se haya ofendido cuando Al Pacino interpretó a un cubano en la película Scarface, que nunca habló español y que no parecía Exacto. Para nada cubano, o cuando Marlon Brando interpretó a un italiano en la película del Padrino y se inventaba todos los diálogos, ¿no? O Alfred Molina cuando hizo a Diego Rivera en la película de Frida Kahlo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué en esas ocasiones? Bueno, muchos dirán, porque era una buena obra a diferencia de Emilia Pérez. Pero entonces, y aquí va mi perspectiva de por qué somos hipócritas, entonces, ¿por qué es importante en una obra de un francés que no tiene actrices ni actores mexicanos prácticamente, que estos hablen mal el español? Creo que tendría que ser un aspecto muy secundario de las críticas que se le hacen a la película. Que podemos decir, y que ya está justificado en este caso, que es un mal guión, que es un mal musical, que las actuaciones son malas y todo eso. Sí, estoy de acuerdo en que si es mexicana y está ambientada en México y bla, 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 la nacionalidad de los actores no nos debería importar tanto. A lo mejor sí la forma en que desarrollan el lenguaje, que eso ya lo criticaste tú, que están mal desarrolladas las oraciones, que la sintaxis es terrible, que la dicción es pésima, pero no tendría por qué importarnos tanto la nacionalidad. Yo no sé qué piensas tú. Menos si vamos con aires de inclusión, es donde decimos o somos o no somos, ¿no? Porque como dices, es un doble discurso y se vuelve, pues sí, o sea, mira, se dice por ahí en el bajo mundo, ¿no? Que lo que en el rico es alegría, en el pobre borrachera, y pareciera que aplica de manera selectiva siempre, con sí, con estos no, y mucho tiene que ver el poder, el sector, de quién seas amigo, de tu relación con los medios, etcétera, ¿no? Entonces... Y bueno, para continuar con las temáticas que queríamos tratar en este podcast,
viene una de las cosas más curiosas que surgió a partir de esta película, y es la respuesta por parte de los mexicanos con un cortometraje llamado Joan Sacre Blue. Quiero que me des tu opinión. ¿Lo viste? Sí, y fíjate que a mí me tocó ver todo el proceso, ¿no? Estas ojeras que ven, no crean que son por leer un chingo, no, es porque luego 1, 2 de la mañana estoy en el chingado TikTok pasándole ahí y viendo videos, ¿no? Entonces me tocó ver desde esta persona también trans que hizo la convocatoria, que se acabó a Emilia Pérez con todos los argumentos reales y contundentes que alguien que sabe del tema puede hacerlo, pero y también cómo fue armando la idea y la vaquita para producir este cortometraje. Claro. Perdón que te interrumpa. Me gustaría darte una pequeña sinopsis nada más sobre qué es Joan Sacre Blue para la gente que no la ha visto o no la ha escuchado. Va. Sí. Joan Sacre Blue es una mujer trans, antes conocida como Jonathan Sacre Blue, que regresa a su hogar en Villa Croissant, un pueblo francés, después de pasar algún tiempo en México. Su familia es dueña de la mayor panadería de baguettes de Francia y se designó a Joan Sacre Blue como su heredera. Está furiosa con ella por su transición al considerar que no sería una buena imagen para ella cuando controla el negocio familiar, a pesar en que ella insiste en que no lo desea. Sus rivales comerciales, la familia Ratatouille, que dirige la panadería más grande de croissants de Francia, también critican a su hijo Arturo, hombre trans, por no ser un buen heredero de su negocio. Ambas familias deciden poner a las dos en una competencia que ganará a quien llegue primero a lo más alto de la Torre Eiffel y grite el famoso "nos rendimos". Esa es la trama principal del cortometraje. Yo tengo algunas observaciones, pero me gustaría saber si tú tienes alguna en particular del cortometraje. Ya sabes, tú ya conoces tu opinión. Claro, evidentemente se trata de una respuesta, de una sátira, ¿no? De una respuesta coyuntural finalmente a esta percepción, digamos, de negatividad que generó Emilia Pérez, y pues evidentemente se responde con contundencia, ¿no? Porque los mexicanos somos así. Tú te metes con un mexicano y el otro día te cae a patadas toda los trolls, ¿no? Los 20 familiares, ¿no? Exactamente. Entonces, pues se trata de eso. A mí siempre me llama la atención y lo valoro como producto, como capital cultural, como producto cultural, ¿sabes? Porque creo que entra, así como en su momento Nicolás Alvarado inauguró las declaraciones inoportunas y las consecuencias de las redes sociales, creo que este cortometraje inaugura también un estilo, una respuesta, una crítica al sistema de las películas en Hollywood, a las producciones independientes, al derecho a decir de los que no pueden salir en las grandes marquesinas. Como fenómeno me parece interesante la respuesta, me parece creativa y me parece menos violenta que todos los que se agarraron a escribir sandeces, ¿no? Creo que es una respuesta como cultural, digámoslo así. Evidentemente, como cortometraje no le encuentro muchos valores positivos, pero si hemos de ser honestos, creo que está la piedra para el coyola y se va pateando un bote Emilia Pérez y el documental, en consideración que fue hecho con menos presupuesto, en menos tiempo y casi de manera improvisada. Claro, le dicen para desarrollar este cortometraje, que se hizo los actores, ajá, las coreografías, las canciones, que si a nosotros nos toma un montón de tiempo hacer este podcast,
tener en consideración para hacer un cortometraje en 3 días es una obra dantesca, al menos para alguien como nosotros, que somos 2 Por personas. supuesto. Aún así, se logró hacer este cortometraje con todos los números musicales, con una gran cantidad de personajes, tenemos que tomar en cuenta. Y sin embargo, creo que es víctima de su propio éxito. Trato de decir de que hacer un cortometraje en 3 días, obviamente no te va a dar un producto que es reconocido por su calidad. En este caso, yo lo traté de ver, me aburrió, y si hay un pecado en este tipo de producciones, sobre todo cuando es un cortometraje, es de que el ser aburrido no te lo puedes permitir. Smithers, me están abucheando. Todas las críticas que he leído acerca del cortometraje lo alaban por existir, pero ninguno por su calidad artística o su calidad de producción. Que sí, entiendo que fue con muy poco dinero y entiendo que fue en muy poco tiempo, pero su calidad no es precisamente uno de sus fuertes. Este era un fenómeno del pueblo, una respuesta popular, ¿no? Así es, exaltó más el nacionalismo de los mexicanos y por eso tuvo tanto apoyo, pero de eso a que tenga la calidad para exhibirse en un cine, vamos, creo que estamos exagerando. Y fíjate que es bien interesante ese fenómeno, porque justamente regresando a lo que decíamos hace rato, fíjate, cuando las masas se organizan en las redes sociales, tienen 2 elecciones, ¿no? Puedes destruir a alguien, destruirle la carrera y obligarlo a que haga alguna tontería, como posiblemente la puede estar pasando muy mal Carlos Sofía Gascón, por esta manera de intimidar, de amenazar, de denostar, de descalificar, o puedes tomártela con otra actitud y hacer un producto cultural como Joan Sacrebleu, ¿no? O sea, creo que están los 2 elementos en la misma balanza, ¿no? Por supuesto que esta es una respuesta creativa, inteligente, y que es una demostración de que sin tanta violencia también es posible responder desde otros puntos de vista, desde otros enfoques, con producciones también artísticas, y creo que su valor artístico radica en la forma en la que fue creada, ¿no? No con los valores de producción, sino como producto cultural. ¿Qué te parece? No, excelente. Y la capacidad que tuvo la creadora de este producto para sacarla en el momento y aprovechar el empujón de las redes, creo que eso es de reconocerse. Por supuesto. ¿No? Porque este documental, o este cortometraje, mejor dicho, este cortometraje de haber aparecido, por ejemplo, una semana después de los Óscares, como estamos haciendo nosotros, pues nadie no hubiera tenido la recepción que tuvo en aquel inicio, ¿no? hubiera tenido ese empujón mediático ni de la gente, ni de las redes sociales, y hubiera alcanzado el reconocimiento que actualmente tiene, porque ha sido mencionada a nivel internacional en distintos programas por ejemplo, de Estados Unidos, yo lo he visto. Se programó en cines, se programó de presentadores importantes, entonces tuvo un reconocimiento a nivel internacional que es mucho más de lo que muchos pueden esperar con su primera obra. Por supuesto. Y eso me parece valioso y me parece una actitud mucho más positiva y menos tóxica que lo que está ocurriendo del otro lado. Habría que ver qué es lo que puede hacer esta misma directora mexicana con un buen presupuesto y con más tiempo, y yo creo que sería ahí más justo de mi parte para poder evaluar la capacidad de su obra en su totalidad, ¿no? Porque decir yo que es mala con un solo cortometraje con las características que se desarrolló con las características que mencionamos, creo que es muy prematuro. Solamente puedo decir que a mí no me gustó. Nada más. ¿No? Pero tiene derecho a existir como todo, ¿no? Y yo creo que justamente, y para cerrar este episodio,
pues justamente la reflexión radica en eso, ¿no? Puede gustarnos sí o no lo que hace el director de Emilia Pérez, puede gustarnos sí o no las actitudes que tenga una actriz como Carla Sofía Gascón, puede gustarnos sí o no lo que haga las redes y estas respuestas como Joan Sacrebleu, pero lo que no podemos hacer es privar la existencia de algo de alguien, ¿no? Creo que tenemos que aprender a ser respetuosos de la existencia del otro y de lo otro sin que nos genere tanto conflicto. Creo que tenemos que recargarnos en otros principios y en otros valores y no en esta hipersensibilidad y a veces nacionalismo tóxico, porque evidentemente nos sesga también y nos acorta las oportunidades, ¿no? Excelente. Yo quisiera cerrar con la siguiente reflexión de mi parte. Creo que Emilia Pérez no es el monstruo que todo el mundo creyó. Es una mala película, sin embargo, hay algunos aspectos rescatables. Las canciones son terribles, odio los musicales, pero las canciones realmente son terribles, ¿no? Y hay que relajarse. Si van a criticarla, véanla. No lo digo como Álvaro Cueva, que dicen que son unos ignorantes. No, yo le digo que la vean para que la odien por las razones correctas, no por lo que dijo algún presentador o alguien de un podcast como nosotros, ¿no? A lo mejor lo que nosotros decimos es incorrecto, pero vamos, no es lo mismo odiarla por lo que dicen los demás que odiarla porque no me gustó, porque la vi y no me gustó. Exactamente. Es lo único que yo les puedo decir. Lo que queremos aquí es promover el pensamiento crítico, el tuyo que nos ves, ¿no? Entonces, justamente para allá vamos. Pues bueno, pues así es como cerramos este episodio de Enigma Sonoro, hablando sobre este fenómeno llamado Emilia Pérez, y pues esperamos que nos sigan acompañando en cada uno de estos episodios, invitándolos a que se suscriban, a que nos escriban también, que se pongan en contacto con nosotros y que no nos dejen de apoyar en las reproducciones, en las redes sociales, porque pues hacemos esto con muchos esfuerzos. Así es. Pues muchas gracias. Los vemos en el siguiente episodio. Pórtense bien. Y vean Emilia Pérez. Por cierto, si este podcast llega a rompe el récord de las reproducciones de los que tenemos en YouTube, Lugo va a traer en el próximo episodio su reseña del musical Chicago. No. me quiere torturar. Bueno, me traumó con la película que se llama Pieles. Hasta luego. Adiós. Ahorita la van a ir a buscar.